Saludos cordiales, estimado máster, somos estudiantes del grupo número uno y en este video estaremos desglosando cómo realizamos la tarea con las tablas, con los datos que nos fueron otorgados. Como primera variable tenemos la variable género, en la cual hemos encontrado que el 60% de los datos pertenece al género femenino y el 40% al género masculino, lo que nos da una apreciación de que en estos datos agrupados eh, prevalece la cantidad por mayoría de género femenino en la base de datos. Tabla de frecuencias, histogramas de frecuencias de datos agrupados en la variable edad. Tenemos en la edad de 18 a 20 años con una frecuencia de 2 con un porcentaje de 2% y la frecuencia acumulada de 2 y un promedio de 19. Tenemos la edad de 21 a 30 años con una frecuencia de 22 con el porcentaje del 22% con una frecuencia acumulada de 24 y con un promedio de 26. Tenemos la edad de 31 a 40 con una frecuencia de 31, el porcentaje del 31%, la frecuencia acumulada de 55 y el promedio total de 35. Tenemos la edad de 51 a 60 años con una frecuencia de 24 o un porcentaje de 24% y la frecuencia acumulada de 100 y el promedio total de 55. En total tenemos un promedio del 100%. Media o promedio de edades. La media de edad es del 39,81 años. Mediana de edades, la mediana es el 38,89 años, el 50% de las personas que tienen una edad menor o igual a este valor. Moda, edades. Edades. La edad es de 35,24 años, la edad con mayor tasa de concentración dentro de los grupos. Como ustedes pueden observar, tenemos el histograma de frecuencia de datos agrupados con referencia a la edad, a la variable de edades. Por otro lado, tenemos la interpretación, que es el análisis que revela que el grupo bajo estudio es predominante de adultos a jóvenes. La mediana, con 38,89 años, nos indica con precisión que el 50% de la población analizada se encuentra por debajo de esta edad, mientras que la otra mitad supera el dicho umbral. Por otra parte, la moda tiene el 35,24 años. Expone de forma directa que la concentración de los individuos más la recurrente y el pico de ocurrencias visualmente en el tablero de gatos crudos y se localiza a mediados de la década de los 30 años. Al contrastar las tres métricas, se observa la siguiente relación en orden jerárquico. La media, la mediana, la moda o el 39,81, 38,89 y 35,24. En este orden específico determina que la distribución de las edades presenta una asimetría positiva o sesgo hacia la derecha. En términos prácticos, eso significa que la gran mayoría de la población está acumulada en las edades tempranas e intermedias, entre los 21 y los 40 años, sumando el 53% de la muestra. Tabla de frecuencia e histogramas de frecuencias de la variable estado civil. Tenemos el estado civil del casado con una frecuencia de 57 y un porcentaje de 57%. El estado civil divorciado con una frecuencia de 6 y el porcentaje de 6%. Tenemos el estado civil de soltero con una frecuencia de 32 y un porcentaje de 32%. De otra forma, tenemos la unión libre con una frecuencia de 5 y un porcentaje del 5%. En total, equivale al 100%. Tenemos también el histograma de frecuencia civil, como ustedes pueden observar. Y por último tenemos la interpretación. Se aprecia que los datos sobre el estado civil se agrupan en su mayoría en la variable casado con un 57%, seguido por la variable soltero con un 32% y en menor porcentaje divorciados con un 6% y en unión libre con un 5%. Es decir, la mayoría de los datos se agrupan en las variables de casado y soltero. ¿Cómo se realizó la siguiente tabla de frecuencia con la variable nivel académico? Bueno, aquí como podemos observar ya se encuentra realizada la tabla de frecuencia, pero voy a explicarle lo que hicimos paso a paso. Como primer paso, lo que hicimos fue la recopilación de datos de todos los participantes encuestados. En total, pues fueron 100 personas encuestadas. Para continuar con el procedimiento, lo que hicimos fue la agrupación según su nivel académico. Lo agrupamos según su nivel académico. Aquí ya se encuentran pues agrupados. Tenemos doctor, estudiante universitario, máster y profesional. Para sacar lo que es la frecuencia, lo que hicimos fue realizar un conteo según cuántas personas pertenecían a cada grupo.
Aquí podemos observar que 4 personas pues son doctores, 8 personas son estudiantes universitarios, 39 personas son máster y 49 son profesionales, dándonos un total de 100. Para sacar lo que es el porcentaje, lo que hicimos fue lo siguiente: multiplicar este valor 4 por 100 y nos da directamente pues 4%, y así hicimos con los demás. Ya, aquí continuamos con lo que son los histogramas de frecuencias de nivel académico, también conocidos como gráfico de barras. Esto nos ayuda a visualizar mejor los resultados. ¿Ya? Y para finalizar, pues tenemos lo que es la interpretación. Esto nos permite interpretar que la mayor parte de las personas encuestadas tienen un nivel académico bastante alto. Como aquí podemos observar, profesional, que es un 49%, seguido tenemos a máster con un 39%, y a su vez también nos permite observar los porcentajes menores, como es estudiante universitario con un 8% y doctor con un 4%. La siguiente tabla es una tabla de frecuencia cualitativa, es de tipo de contratación. Es una tabla de cualidades, se otorgó por medio de frecuencia y porcentaje, en la cual se definió de manera ordenada y jerárquica. Tenemos con su histograma, su tipo de figura, y en la cual nos indica que el 45% es una contratación definitiva. A continuación, mi otro compañero. La tabla de frecuencias e histogramas de frecuencias de la variable número de hijos. Aquí podemos apreciar que los datos sobre el número de hijos se agrupan en su mayoría en la variable 0, años con un 36%, seguido por la variable 1 año con un 24% y la variable de 2 años con un 23% y menor porcentaje de 3 años con un 14% y 4 años con un 3%. Es decir, la mayoría de los datos se agrupan en las variables 0 años y 1 año. Para realizar esta tabla, primero recopilamos los datos de remuneración de 100 personas. Luego agrupamos los valores de intervalo o rango salariales. Por ejemplo, de 650 a 1000, de 1001 a 2000, así sucesivamente. Después se contó cuántas personas pertenecían a cada rango. Eso corresponde a la frecuencia. Por ejemplo, 57 personas ganaban entre 1.100 a 2.000 dólares. El porcentaje se obtuvo dividiendo cada frecuencia para el total de datos, que es 100. Y multiplicando por 100, por esos 57 personas representan el 57%. El promedio de cada intervalo se calculó sumando el límite inferior y superior del rango, dividiendo para 2. Por ejemplo, de 650 más de 1000 dividiendo para 2 da 859,62 aproximadamente. En estos datos también se obtuvo la mediana, media y moda. Finalmente, los histogramas permitieron representar visualmente cómo se distribuían las remuneraciones, observando que la mayoría se concentra en los rangos bajos y medios. Tabla de frecuencias, de histogramas de frecuencias de variable pregunta 1. En la tabla podemos observar 3 variables, que tenemos que mucho, regular, algo, todo un siempre. En mucho tenemos 47 preguntas contestadas, que da un porciento de 47%. De regular o algo, tenemos solamente una pregunta contestada, que da de 1%. Y todo un siempre, que fue la mayor pregunta contestada, que fue de 52, que da a 52%. Sumando todo eso, nos da a 100 preguntas contestadas, que equivale a 100%. Tabla de frecuencia de la pregunta número 3. En la pregunta 3 se observa que la mayoría de las personas encuestadas se encuentran en la categoría bastante satisfecho, que con frecuencia de 74 personas, equivalentes al 74% del total. Esto indica que la mayor parte de los participantes tienen una opinión positiva
respecto al tema evaluado. En segundo lugar, se encuentra la categoría algo satisfecho, con 21 personas que representan el 21%. Esto demuestra también que existe otro grupo que se siente satisfecho, aunque en un menor nivel. Por otro lado, las categorías bastante insatisfecho e indiferente presentan solo el 2% cada una, mientras que algo insatisfecho tiene el porcentaje más bajo con 1%. En conclusión, los resultados reflejan que predomina claramente la satisfacción en las encuestas, ya que la gran mayoría se ubicó en la opción bastante satisfecha. La tabla de frecuencia en la pregunta número 4, podemos observar que también se puede apreciar que la mayor parte de los datos se concentra en la categoría bastante satisfecho, con una frecuencia de 58 personas, correspondiendo esto al 58%. Eso nos significa que más de la mitad de los encuestados tiene una valoración positiva. Por otro lado, la opción algo satisfecho obtuvo 33 respuestas, equivalente al 33%, lo que nos indica que existe otro grupo importante con un nivel aceptable de satisfacción. En cuanto a las respuestas negativas, algo insatisfecho representa el 3% y bastante insatisfecho apenas el 1%. Finalmente, la categoría indiferente alcanzó el 5%. En conclusión, los resultados muestran una tendencia favorable, debido a que predominan las respuestas relacionadas con la satisfacción, especialmente en la categoría bastante satisfecho. Muchas gracias.